3 de abril de 2017 se celebró el Día Global de Acción contra los Paraísos Fiscales, impulsado por el Foro Social Mundial, en el aniversario de la divulgación de los papeles de Panamá. La pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica, por lo que es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para una minoría y empobrece al resto de la población. Acabar con el hambre en el mundo en 2025 costaría 250 millones de euros. Esta es prácticamente la cantidad que se evade de impuestos y desaparece en las cloacas financieras, conocidas como paraísos fiscales. Mientras personajes como Rato, Pujol, Bárcenas, el ministro Soria o las mismas hermanas del rey, futbolistas, actores, directores, empresas como Inditex, Apple o McDonald's, banqueros como Botín o todas las empresas del IBEX 35 que tienen delegaciones y filiales en estas guaridas financieras, desde donde la minoría rica gestiona sus grandes fortunas, evadiendo impuestos que la pequeña empresa, autónomos y la ciudadanía en general pagamos sin excepción y sin posibilidad de eludir nada. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, la OCDE o el G20 imponen políticas de austeridad que trasladan la carga a la población, privatizando la educación, la sanidad, las pensiones o dejan sin fondos la dependencia. Estos mismos organismos internacionales son los responsables de que no se ponga fin de una vez por todas a los paraísos fiscales. Por todo esto se convocó esta concentración y a continuación oiremos lo que allí se dijo. En todo el mundo estamos celebrando o haciendo el Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales. Es un día en el que no vamos a limitar la lucha contra estos paraísos al día de hoy. Es una llamada de conciencia a toda la ciudadanía, a la población, para que sigamos luchando contra este latrocinio que representan los paraísos, las guaridas fiscales. Cada vez que una sociedad mercantil, cada vez que una entidad bancaria tiene radicada su sede en paraísos fiscales, nos está robando a todos y nos está robando a todas. Y eso no lo podemos seguir consintiendo. No podemos seguir consintiendo cada vez que estos paraísos fiscales tengan cada vez menos entidades bancarias o sociedades mercantiles radicadas en los mismos, porque la OCDE cada vez considera que hay menos paraísos fiscales y, sin embargo, cada vez más hay lugares como Luxemburgo, como Irlanda, como por supuesto Bahamas o otros muchos más que siguen permitiendo que haya opacidad fiscal, que siguen permitiendo que se paguen menos impuestos que en otros lugares. Y eso no se puede seguir consintiendo. Y está en manos de la gente. Está en manos de la gente porque en cuanto la gente de manera mayoritaria se posicionara de manera beligerante en contra de esta realidad, esto no podría tener lugar. Esto ocurre, lo consentimos todos y todas y por eso pasa. Y eso es lo que tenemos que poner coto cuanto antes mejor. Está en nuestras manos, es perfectamente posible y hay que parar de una vez por todas esta sangría, esta absoluta insolidaridad, y valga para eso un día de acción global para que de una vez por todas acabemos, ya digo, con esta lacra. Algunas cifras. Se calcula que hay 7,6 billones de dólares ocultos en paraísos fiscales. 7,6 billones, es decir, 7,6 millones de dólares. Estos billones de dólares pertenecen a menos de 100.000 personas en todo el mundo, es decir, el 0,001% de la población mundial. Cada año se pierden entre 190.000 y 250.000 millones de dólares por la evasión de impuestos. Ese dinero debería ir para atender necesidades sociales. Durante los años de la crisis, en los que se nos decía que teníamos que apretarnos el cinturón, el dinero en paraísos fiscales aumentó un 62%. Las rentas
del capital depositado en paraísos fiscales, es decir, lo que ese dinero produce, se calculan entre 630.000 y 960.000 millones de dólares, que además deberían pagar impuestos. Por venir un poquito más cerca, aquí al Corte Inglés no paga impuesto de sociedades desde el año 2011, es decir, que esto quiere decir que no han declarado beneficios. Y ya por venir un poquito más abajo y por ser mucho más cercanos, hablemos de nuestra monarquía, del campechano rey emérito, que también tiene, además de a su yerno, el dinero también lo tiene fuera. Habría que decir aquello de joder con los Borbones, vaya panda de la... Bien, esto lo hemos hecho a medias por si la Fiscalía decide decir algo, que nos repartimos un poquito la pena. ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo? Pues hacer un sistema fiscal más progresivo y suficiente y luchar contra el fraude, la evasión y la elusión. Y aquí es donde tenemos el punto de las guaridas fiscales. Estamos llamándoles paraísos todos y no tenemos que dejar de llamarle paraísos. Vamos a llamarle guaridas, que es el verdadero nombre incluso en inglés, que es de donde procede y de donde se equivoca. Son guaridas fiscales en las que conviven los narcotraficantes, los terroristas, los que la trata de mujeres y las grandes empresas y multinacionales. Son guaridas. Y desde ahí es desde donde tenemos que ir peleando por ir cambiando también el lenguaje e ir consiguiendo que en España exista un interés por la fiscalidad desde los colegios, las universidades, y que todo el mundo sepa que todo lo debemos pagar entre todos y especialmente por los que más tienen. En definitiva, nosotros estamos para ir modificando, cambiando la situación actual para que exista una justicia distributiva de tal manera que de cada quien según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Y desde ahí vamos a seguir peleando porque para eso nos hemos reunido todos y hemos conseguido crear esta plataforma por la que seguiremos peleando todo este tiempo. ¿Y quién se lleva el dinero a los paraísos fiscales? Las trabajadoras, los trabajadores no tienen. Las funcionarias, los funcionarios, el pequeño comercio, ¿quién se lo lleva? El 72% del dinero de España que está en paraísos fiscales es de la trama de empresas y bancos que están en el IBEX 35. Otra gran parte son de los patrimonios, de los grandes patrimonios y grandes fortunas de este país. El IBEX 35, protegido por este gobierno y sus aliados, podríamos decir como el Roto, que buscan el bienestar de las sociedades, pues es verdad, pero de las sociedades anónimas, no de la sociedad ni de la población en general. ¿Quién más se lleva? ¿Qué descubrieron los papeles de Panamá? El famoseo, algunos artistas, algunos escritores, algún académico de la Real Academia, actores, con el imprescindible apoyo de algunos bufetes de abogados e incluso de algunos inspectores de Hacienda, de algunos funcionarios inspectores de Hacienda que asesoran a este tipo para ver cómo se puede evadir y eludir mejor los impuestos. Desde luego está claro que no hay pan para tanto chorizo y que no se puede consentir que toda esta gente deje de pagar lo que tiene que pagar en nuestro país y en todos los demás, que lo tengan a buen recaudo en estas guaridas fiscales, mientras se están recortando los gastos o la inversión en sanidad, en educación, en vivienda, etcétera. Hoy se cumple un año desde la filtración de los papeles de Panamá, la mayor filtración sobre los paraísos fiscales hasta el momento, que ha hecho especialmente visible el papel del sector bancario al servicio de sus grandes clientes. Es decir, pudimos comprobar cómo los 20 principales bancos europeos declaran una cuarta parte de sus beneficios en paraísos fiscales. Para que se hagan una idea de lo que esto significa, bancos como el Deutsche Bank declaran pérdidas en Alemania, que es lo que genera las crisis, mientras sus beneficios en paraísos fiscales se acercan casi a los 2.000 millones de euros.
¿Por qué razón tenemos que pagar nosotras la crisis que ellos mismos provocan y de las cuales no se responsabilizan? Las crisis que implican el aumento de deudas ilegítimas e inmorales. No podemos seguir permitiendo que los ricos se hagan más ricos a costa de los pobres, que sigan señalando a la migración como responsables de la crisis cuando nuestro impacto fiscal, y hablo en este caso como migrante, para la economía española es positivo y representa unos 5.000 millones de euros al año del PIB español. Esto se traduce en que obtenemos menos de lo que aportamos. Disfrutamos de menos beneficios sociales que los residentes legales, según el informe de Amnistía Internacional. Hoy reivindicamos el hecho de que es necesaria la transparencia que nos permite el acceso a la información para evidenciar los abusos y también es imprescindible la voluntad política para castigarlos. Estamos aquí todas y todas para exigirlo. Que no se persiga la evasión fiscal y se acepten los paraísos fiscales a la vez que se exprime a los estados con deuda pública son dos caras de la misma moneda neoliberal que pone a la economía al servicio de unos pocos. Fuera paraísos fiscales, no debemos, no pagamos. ¿Cobra usted un salario de miseria? Una parte de lo que ha ganado con su trabajo y no le están pagando está en paraísos fiscales. ¿Nota que hay poco presupuesto para la educación de sus hijos? Es porque quieren privatizarlo, pero además parte del dinero que debería utilizarse en la educación está en los paraísos fiscales. ¿Tiene que esperar meses para que le atiendan en un hospital público? Es porque quieren privatizarlo, pero además es porque parte del dinero que se necesitaría y que se podía utilizar está en un paraíso fiscal. Más cifras. Yo me habría gustado más leer poesía, pero me han tocado las cifras. La riqueza mundial está dividida en dos. Casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. Las 20 personas más ricas de España igualan los ingresos del 20% de la población más pobre. El 10% de la población mundial posee el 86% de los recursos del planeta, mientras que el 70% más pobre solo cuenta con el 3%. 7 de cada 10 personas en todo el mundo viven en países donde la desigualdad se ha incrementado. Incluso en países más igualitarios como Suecia o Noruega, la participación en la renta del 1% más rico de la población se ha incrementado en más de un 50%. Es decir, que en todas partes cuecen habas. La fortuna conjunta de las 10 personas más ricas de Europa supera el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la Unión Europea entre 2008 y 2010. Es decir, 217.000 millones de euros frente a 200.000 millones. El 10% de los estadounidenses más ricos concentran más de la mitad de la renta del país. El 50,4% es el porcentaje, y es el porcentaje más elevado desde la Primera Guerra Mundial. En fin. Tenemos el ejemplo del TTIP. El TTIP está parado en estos momentos, pero estamos tan encantados de la vida, dispuestos a firmar un tratado con un país que dentro de su mismo territorio tiene varios estados que son paraísos fiscales. Se sabe que la mayoría de las empresas europeas han creado oficinas en el estado de Delaware como paraíso fiscal. Tenemos que plantearnos que los tratados de libre comercio son tratados para la libertad del movimiento del capital. Solo se preocupan de eso y para garantizar unos beneficios que no están garantizados en ningún momento, que esas multinacionales que van a invertir a través de esos tratados vayan a invertirlo, vayan a reinvertir esos beneficios en nuestro país, porque posiblemente van a desviar esos beneficios a un paraíso fiscal o a un país
donde la fiscalidad es mínima. Y además tenemos que tener en cuenta que estamos en un tratado de libre comercio. Este tratado de la Unión Europea es al fin y al cabo un tratado de libre comercio e inversión en donde cada vez más los ciudadanos tenemos menos derechos y cada vez el capital tiene más privilegios. Y sobre todo tener en cuenta una cosa, dentro de unos días el Parlamento español va a intentar ratificar el CETA. Y tenemos que parar ese tratado, porque el CETA no tiene una articulación que prevenga la opacidad fiscal, no tiene ninguna articulación que prevenga el fraude fiscal. Vamos a ir en contra de los paraísos fiscales, pero también de los tratados de libre comercio CETA, TTIP y TISA. Bueno, existe la evasión fiscal, pero existe también la elusión fiscal, es decir, la posibilidad, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, de que algunas empresas que trabajan, por ejemplo, en España, tributen en países como Irlanda, cuya tributación para este tipo de sociedades es mucho más baja. Esto ocurre, por ejemplo, con empresas como Google, como Apple, como Inditex. Es curioso que hace unos días se decía que la Fundación de Amancio Ortega ha donado 320 millones para equipamiento en hospitales, dedicados a la oncología, mientras ha eludido más del 25% de los impuestos que debería haber pagado en España, que son millones de euros. Es decir, está muy bien que se done, está muy bien todo eso, pero da la sensación de que cuando se tiene el poder, la fama y el dinero, están buscando la santidad y en realidad tampoco están haciendo mucho favor a la población española. Una de las cosas que ocurre cuando no hay armonización fiscal, cuando los países tienen distintos sistemas fiscales, es que este tipo de situaciones se pueden dar y son graves. Y esto está pasando en la Unión Europea. Los paraísos fiscales, una de las condiciones fundamentales es que son opacos y son secretos. No hay transparencia y si conocemos lo que ocurre allí es gracias a gente valiente como Falciani, como Julian Assange, como Snowden, como Chelsea Manning o también como todos los grupos de periodistas de España y fuera de España que se han unido y que son valientes porque son los únicos que luego están siendo castigados o sancionados. Al resto no le pasa nada, a los que filtran este tipo de noticias sí. Estos merecen nuestro aplauso y merecen todo nuestro apoyo. El papel de los paraísos fiscales es ocultar la riqueza que allí se mantiene. Quien oculta es porque no quiere que se sepa la verdad. La mayoría de la población no tiene miedo. Al revés, tienen las cuentas muy claras. Esta gente que actúa con opacidad, con secretismo, están yendo contra la ley. Se puede decir claramente, son criminales. Pero también tenemos, afortunadamente, gente que trabaja, como Carlos Cruzado, que va a intervenir ahora, de la Gesta, técnico de Hacienda, y cuyo papel está siendo fundamental para descubrir no solamente casos de evasión fiscal particulares, sino los mayores casos de corrupción que ha habido en este país y que efectivamente todo ese dinero robado aparecía después en un paraíso fiscal. Una jornada que hemos tenido en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, donde ha habido un debate entre las 4 grandes fuerzas políticas y ella iba a hacernos un resumen de la jornada, ¿no? Os lo hago yo, me han cogido en el último momento y bueno, yo lo que os puedo contar es que primero ha habido una intervención de Marc Cabra y de Juan Jimeno, que han sido impecables, Susana Ruiz también, y luego ya hemos entrado en el debate en el cual ya desde el primer punto no había mucho acuerdo entre los 4 partidos, ¿no? El primer punto que les planteábamos era qué consideramos paraísos fiscales y qué lista tenemos que hacer en España, en la Unión Europea, y ya sobre este punto no había mucho acuerdo, puesto que hasta ahora el criterio que la OCDE siguió para sacar de la lista de paraísos fiscales, que en principio publicó, era el de la opacidad, el de la no colaboración entre los países, ¿no?
Nosotros, además de esto, hablamos también de la baja fiscalidad, y ahí es donde ya pues, los partidos Ciudadanos y el Partido Popular pues, no están tan de acuerdo con este tema, ¿no? De hecho, el Partido de Ciudadanos hablaba de que un tema es paraísos fiscales y otro la competencia fiscal, ¿no? Todos tenemos en la cabeza el caso de Irlanda en la Unión Europea con ese 12,5% del impuesto de sociedades, por no hablar de la competencia fiscal que tenemos dentro de nuestro propio país, ¿no? Con comunidades como la de Madrid, donde no hay impuesto de patrimonio, donde el impuesto de sucesiones prácticamente es inexistente. Entonces, digamos que había dos bloques, uno en el que sí que consideraban a tomar en consideración, por supuesto, el nivel de baja o nula fiscalidad, y otro que estaba formado por Ciudadanos y por el Partido Popular, donde esto de momento digamos que lo dejaban aparte, ¿no? Hemos hablado, se ha planteado el tema de los territorios libres de paraísos fiscales, que es una iniciativa que se está siguiendo en distintos ayuntamientos y en distintas comunidades autónomas para intentar evitar de alguna manera o perjudicar de alguna manera a aquellas compañías que intenten concurrir a los concursos públicos para obtener contratos y tengan intereses en paraísos fiscales. Esto es algo que desde la plataforma también hemos planteado a los grupos políticos en la tramitación de la ley de contratos que se está llevando en este momento, y sobre esto pues tampoco ha habido mucho acuerdo. El Partido Popular o el representante del Partido Popular de alguna manera ha venido a decir que este es un tema que habrá que ajustarse a la directiva europea. En paraísos fiscales igual es muy recurrente decir que esto es algo que necesita una solución global y que no se puede hacer nada desde aquí. Un poco la intención de la jornada que organizábamos esta mañana era poner de manifiesto que hay cosas que se pueden hacer desde España, y en ese sentido finalmente les hemos presentado un borrador de PNL con la intención de que se aborde en el Congreso el tema de paraísos fiscales, ¿no? Os voy a leer, me vais a permitir un segundo, los 3 puntos que conforman la PNL que hemos presentado, y que sería que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar la definición de paraísos fiscales y adoptar una nueva definición basada en criterios objetivos, entre los que deben constar la falta de transparencia y de cooperación con otras administraciones tributarias, pero también niveles de tributación muy bajos o nulos, y la existencia de prácticas fiscales perjudiciales que garanticen reducciones fiscales sustanciales. En segundo lugar, elaborar un nuevo listado de territorios considerados como paraísos fiscales en base a esa definición, incluyendo todas aquellas jurisdicciones que, aunque no tengan ámbito nacional, hayan adoptado un marco legal que cuente los criterios reflejados en la definición. Y, por último, establecer un régimen sancionador amplio y exigente con los territorios incluidos en el listado y con los agentes, sean personas físicas o jurídicas, que se sirvan de estos territorios para ocultar capitales o desviar beneficios, o son actores necesarios para los mismos, con el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Vamos a mencionar algunas de las medidas que pensamos que la ciudadanía tiene que reclamar para acabar con los paraísos fiscales. Por ejemplo, no reconocer los actos jurídicos realizados en paraísos fiscales. Ya hay ayuntamientos que están empezando a hacer esto, a no contratar con empresas que tienen actividad en paraísos fiscales, a no reconocer los actos que estas empresas realizan allí. Otra medida es la de aumentar la dotación de la agencia tributaria para combatir el fraude fiscal. Hay que incrementar la lucha contra el fraude con mayores penas para los defraudadores. Hay que exigir responsabilidades penales. Estos están en la calle, los que están en la cárcel son pues gente como Bódalo, gente que no ha hecho un mal a la sociedad en general. Los que están en la calle son los que realmente están robando. Esto no se puede consentir. Hay que crear una agencia fiscal internacional para combatir los paraísos. En esto ya está la Organización de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos está estudiándolo. Hay que establecer un impuesto a las transacciones financieras y hay que exigir la armonización fiscal para empezar en toda la Unión Europea. Hay que luchar por la justicia fiscal global y tened en cuenta que el paraíso fiscal es lo mismo, es igual al infierno social. Ciudadanas y ciudadanos, hacemos nuestra la llamada del Foro Social Mundial en agosto de 2016 y convocamos a movilizarnos para exigir medidas reales contra la lacra social de la evasión fiscal
y acabar con los paraísos fiscales. La pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica, por lo que es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para una minoría y empobrece al resto de la población. Acabar con el hambre en el mundo en 2025 costaría 250.000 millones de euros de ingresos tributarios. Esto equivale a lo que se evade en impuestos y desaparece en las cloacas financieras conocidas como paraísos fiscales cada año. Los impuestos son la mayor fuente de financiación que tienen los gobiernos para disponer de recursos que les permitan asegurar a la ciudadanía el disfrute de sus derechos, corregir discriminaciones, lograr la igualdad y gestionar lo común. Los impuestos son esenciales para financiar el desarrollo humano y de reducir la pobreza. Los impuestos financian servicios públicos de calidad, educación pública para todos y todas, política sanitaria universal sin discriminación alguna, pensiones dignas y suficientes, vivienda social e infraestructuras seguras y sostenibles, tanto para la ciudadanía como para grandes empresas que respeten el medio ambiente. Una política fiscal progresiva y suficiente acabaría con el endeudamiento de los estados y eliminaría la política de austeridad. Sin embargo, la deuda aumenta y se privatizan y deterioran los servicios públicos porque cientos de miles de millones de euros desaparecen cada año en las cloacas financieras que son los paraísos fiscales. La evasión fiscal de unos pocos perjudica a toda la ciudadanía. La relación entre evasión fiscal y violación de derechos sociales es clara y directa. Quienes defraudan roban a la ciudadanía. Casi todas las empresas del IBEX 35 desvían sus cuantiosos beneficios a los paraísos fiscales y no pagan lo que deben en impuestos. Los grandes bancos españoles tienen delegaciones y filiales en guaridas fiscales lejanas y cercanas, desde donde la minoría rica gestiona sus grandes fortunas evadiendo impuestos que pequeñas empresas, autónomos y ciudadanía pagamos sin excepción. Las guaridas fiscales son los llamados paraísos, el medio imprescindible para delinquir, para blanquear los beneficios del tráfico de armas y de drogas, para financiar el terrorismo y para que grandes fortunas, donde destacan políticos, familiares de la monarquía y empresarios corruptos, evadan impuestos a gran escala. Mientras que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, Banco Central Europeo, el Banco Mundial y el G20 imponen políticas de austeridad a la ciudadanía, permiten que las riquezas sigan acumulándose en pocas manos. Esto significa que el peso de la crisis lo carga la mayoría, mientras que una minoría sigue ostentando un poder sin medidas. Todo esto contribuye al incremento de la pobreza y de las desigualdades y supone una gravísima amenaza para la ciudadanía y para la democracia. El sistema fiscal actual concede privilegios a las empresas transnacionales y permite que esquilmen los recursos de los estados. Los recientes y cada vez más frecuentes escándalos como el de Suiza, Luxemburgo o los papeles de Panamá son claro ejemplo de ello. Los paraísos fiscales impiden que los estados consigan ingresos suficientes para una justa redistribución de la riqueza, el mantenimiento de los servicios públicos y la garantía de los derechos para las personas. En nombre del mal llamado libre mercado, se firman tratados internacionales como el TTIP, CETA o TISA. Estos tratados ignoran la responsabilidad fiscal de las multinacionales y amenazan la democracia y la justicia, estableciendo tribunales privados de arbitraje. Ejemplo de esto es el ISDS, por sus siglas en inglés, que permiten a las corporaciones demandar a los estados si sus políticas, entre ellas la política fiscal, o su acción de gobierno les parece contraria a sus intereses o limita su insaciable deseo de lucro, como las recientes demandas hechas contra el Estado español por empresas situadas en paraísos fiscales a causa de la desaparición de subvenciones a las renovables. Estos arbitrajes privados se han convertido en otra fuente de beneficio para las multinacionales. Más allá de eufemismos y juegos de palabras, evadir impuestos es robar a la ciudadanía. Por eso llamamos a una acción contundente e inflexible contra los paraísos fiscales y exigimos a nuestros representantes políticos que impulsen actuaciones enérgicas contra las cloacas fiscales, hasta su total erradicación y acabar con el fraude fiscal. Proponemos
que sea ilegal toda actividad económica en los Estados de la Unión Europea de las empresas radicadas en paraísos fiscales, filiales, delegaciones y empresas pantalla. Pedimos que no se reconozca capacidad jurídica para actuar en territorio español a empresas con filiales en paraísos fiscales u oculten datos relevantes de su actividad económica y de sus beneficios. Reclamamos que la Unión Europea sancione a los países o territorios que mantengan el secreto bancario y la opacidad financiera de transacciones, y también quienes compiten fiscalmente con otros Estados de la Unión a la baja. Exigimos que se rechacen como ilegales los informes anuales de grupos empresariales y corporaciones que oculten datos, fragmentándolos en sus diversas filiales para ocultar beneficios y no pagar impuestos. Consigamos que las leyes nacionales obliguen a las multinacionales a detallar país por país ingresos, beneficios, inversiones e impuestos pagados en cada territorio o estado donde estén presentes. Requiramos leyes que impidan que las administraciones del Estado y los organismos públicos contraten empresas y bancos que operen en paraísos fiscales. Y promovamos que las administraciones locales y comunidades autónomas establezcan una eficaz red de zonas libres de paraísos fiscales, ni que contraten con dinero público a empresas con sedes en paraísos fiscales. Recordamos que es obligación de los Estados el legislar no solo para conseguir más ingresos, sino que una vez que los tienen, estos se redistribuyan y se adopten de forma progresiva las medidas necesarias para que todos los derechos se cumplan.